Bueno, otra manera de definir el complejo es en forma trigonométrica. Y esta es la fórmula. Coseno de tita más i seno de tita. Esto se lo conoce con el nombre de expresión trigonométrica. ¿Qué nos indica esta R? Esta R es el radiovector. Habíamos dicho que un complejo lo podemos definir en forma de par ordenado porque se lo asocia al extremo de un vector con origen en el origen de coordenadas. Entonces, ese radiovector está asociado a la notación del complejo en forma de par ordenado, ¿sí? Ese complejo puede estar ubicado en el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto cuadrante, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ubicar el complejo coordenada en A, coordenada en B, ¿sí? En el tercer cuadrante. Esto vendría a ser el radiovector, ¿sí? Este complejo recorrió un sector angular hasta que se ubicó ahí. Las coordenadas real y la coordenada imaginaria de ese número complejo representan los catetos de un triángulo rectángulo, en donde esta es la medida de A y esta es la medida de B, en donde vemos que el radiovector, que la longitud del radiovector precisamente es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces, ese radiovector, por ser la hipotenusa de un triángulo rectángulo, por teorema de Pitágoras, queda que hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado. Por lo tanto, si este cuadrado lo despejamos, vale hacer esto porque como es medida, ¿sí?, el radio es positivo, entonces directamente pasamos al otro lado como raíz y no tenemos que aplicar el concepto de módulo. Y vemos que este A es precisamente la componente real del número complejo. Y esta B es la componente imaginaria de ese número complejo. Fíjense que este complejo lo definí en forma de coordenada cartesiana o par ordenado para asociar al concepto del radiovector. Pero nosotros el complejo también sabemos que lo podemos expresar en forma de binomio. Con esto quiero aclarar que si ustedes el complejo lo tienen expresado en forma de binomio, para calcular el radio, A sigue siendo la componente real y B la componente imaginaria. En ningún momento aparece la letra I en la raíz cuadrada, ¿sí? Porque a veces los alumnos se equivocan y ponen la letra I. De esa manera determinamos el radiovector, que es esta notación que aparece aquí para poder expresar el número complejo en forma trigonométrica. ¿Quién es esta tita? Esta tita recibe el nombre de argumento de ese número complejo y es precisamente este ángulo que aparece acá. Para poder definir ese ángulo tenemos que recordar las relaciones o razones trigonométricas: seno, coseno y tangente. En la escolaridad a veces los alumnos, para recordar esas relaciones trigonométricas, apelan a un verso, ¿sí?, ayuda a memoria, que es el famoso SOHCAHTOA. Pero ese SOHCAHTOA solamente vale cuando el ángulo es agudo. Y nosotros acá podemos trabajar con ángulos agudos, con ángulos obtusos o con ángulos cóncavos, porque estamos trabajando en estos 4 cuadrantes del giro. Entonces, este SOHCAHTOA no nos sirven para recordar las razones trigonométricas. Lo que nosotros vamos a utilizar es lo que se conoce como SOHCAHTOA, en donde el seno de ese ángulo se define como el valor de ordenada dividido
el valor del radio. El coseno de ese ángulo se define como el valor de abscisa dividido el radio. Y la tangente de ese ángulo se define como el valor de ordenada dividido el valor de abscisa. Y ahí nos estamos refiriendo a abscisa, eje X, ordenada, eje Y. Y radio es el radio vector que define el radio vector o módulo de este número complejo. Si nosotros tenemos que calcular el ángulo, sin importar en qué cuadrante está, porque esta fórmula de Sor-Cartoa para recordar las relaciones trigonométricas vale para cualquier amplitud del ángulo, nosotros tenemos como dato A, que es el valor de abscisa, y B, que es el valor de ordenada. Es decir que nosotros, de estas tres relaciones trigonométricas, vamos a utilizar la tangente del ángulo, ¿sí? Sabiendo que la tangente de este ángulo θ, para nosotros, valor de ordenada es el valor de I, que es la componente imaginaria. Y valor de abscisa es el valor de A, que es la componente real, ¿sí? Si nosotros queremos despejar este ángulo, porque este ángulo lo debemos poner en la fórmula trigonométrica, el ángulo se despeja a partir de la tangente que se pasa al otro miembro con su operación contraria, que no es la cotangente, error, sino que es el arco tangente de ese cociente. Y eso lo utilizamos con la calculadora a partir del programa ShiftTan, ese valor, y ahí nos da el valor de la tangente, ¿sí? ¿Qué tenemos que recordar de la tangente o qué es lo que tenemos que saber de esa tangente? Entonces, ven, ya sacamos que el radio es el módulo del complejo que se obtiene mediante esta fórmula a partir de la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Y θ, que es el argumento de ese complejo, llámalo θ, alfa, beta, lo que vos quieras, que se obtiene a partir de la tangente de esa relación trigonométrica y lo obtengo mediante el arco tangente de este cociente, ¿sí? Es decir que θ lo vas a poner como que es el arco tangente del valor de ordenada dividido el valor de abscisa. Componente imaginaria dividido componente real. Recordando que cuando hablo de componente, sea en par ordenado o sea en forma de binomio, nunca aparece la letra I. La tangente, los signos de la tangente en esta circunferencia son positivos en el primer cuadrante, y positivo en el tercer cuadrante. Negativo en el segundo cuadrante y negativo en el cuarto cuadrante. La calculadora nos da la información en este cuadrante y en este cuadrante cuando el ángulo es negativo. Entonces, es muy importante, y ahí volvemos a la función que tiene el complejo en forma de par ordenado o forma cartesiana, saber en qué cuadrante se va a encontrar el complejo para poder escribir la notación de ese ángulo θ, si es un ángulo del primero, del segundo, del tercero y del cuarto cuadrante. Y recordamos, si la calculadora te da un valor positivo, puede estar en el primero o en el tercero. ¿Por qué? Por los signos de la tangente. Si vos sabés que tu complejo se ubica en el primer cuadrante, pones el resultado que te dio Casio. En cambio, si tu complejo está en el tercer cuadrante, al resultado que te dio Casio le sumás 180 grados. Si la calculadora te dio
un resultado negativo, te lo está indicando que puede ser en el cuarto o en el segundo cuadrante. Por eso es importante que vos sepas en qué lugar, en qué posición se va a encontrar tu complejo para saber si está en el cuarto cuadrante, lo que te da Casio, le sumás 360 grados. Y si está en el segundo cuadrante, lo que te da Casio, le sumás 180 grados. ¿Sí? Entonces, un complejo en forma trigonométrica lo escribimos de esta manera y acá sabemos cómo se define el módulo o el radiovector y cómo se define el argumento de z que aparece en la fórmula, ¿sí? Que es el ángulo θ, a partir de la relación tangente y teniendo en cuenta la posición en que se encuentra ese complejo, cómo con la calculadora voy determinando esos valores. Lo que se aclaró también que en trigonometría no se trabaja en el sistema sexagesimal, sino se trabaja en el sistema circular. Y la notación del sistema circular es la notación pi radian, ¿sí? Se trabaja con radianes, ¿sí? Voy a mandar un tutorial en donde se explica lo que es el radian. Pero en sí, para saber esas relaciones, que se demuestra que 180 grados, es decir, que de acá a acá es la longitud de arco, porque el radian es la longitud de arco de ese ángulo, de ese sector angular, ¿sí? 180 grados es equivalente a 3,14 radios. Por eso se escribe que es equivalente a pi radianes y en algunos libros solamente escriben pi, sin la palabra radian. Como es una relación de proporcionalidad, 90 grados va a ser equivalente a medio pi. 270 grados va a ser equivalente a 3 medios de pi y el giro, que son 360 grados, es equivalente a 2 pi por ser el doble de 180. Pero si ustedes quieren, trabajan con estas relaciones trigonométricas a partir del sistema circular o lo trabajan en el sistema sexagesimal, que es el resultado que da directamente la calculadora. ¿Sí?